Sí, para que no ocupe espacio tu compa. Vale. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy con el licenciado Sebastián Aceves, que es colaborador de ESPN y se encarga de manejar las redes sociales de todo lo vinculado con el Gran Premio de la Fórmula 1. Muchas gracias, Sebastián. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompañan las alumnas Marion Rangel e Iris Cohen, que son estudiantes de la carrera de comunicación, que cursan la materia de diseño de investigación de la comunicación y están colaborando este semestre haciendo una investigación sobre el Gran Premio de la Fórmula 1 y las expectativas que hay sobre Checo Pérez en México. Bueno, Sebastián, vamos a empezar primero así, muy general, hablando de ti, unos 10 minutitos. Después vamos a hablar un poco de tu relación con el periodismo deportivo. Y después ya vamos a entrar al tema de Fórmula 1 y cerraremos con el tema Drive to Survive y Checo Pérez. Ok, perfecto, excelente. Bueno, entonces primero platícanos tu edad, tu nombre completo y dónde vives en la actualidad, en qué alcaldía, en qué lugar vives. Ok, pues mi nombre es Sebastián Aceves León, tengo 24 años, soy egresado de Ibero, en la licenciatura de comunicación y ahorita estoy trabajando para la empresa de ESPN como community manager, como lo habías mencionado anteriormente. Y uno de los proyectos que tengo ahí en la empresa es que yo manejo las carreras, las comento en redes sociales y también yo llego a redactar algunas notas. Tenemos juntas editoriales con los reporteros y con los editores para ver qué podemos sacarle provecho a los grandes premios que se están viniendo. Obviamente, al ser una temporada atípica, una por la pandemia, y ahora que Checo Pérez por fin está en un coche competitivo donde aspira a podios y a victorias, nos hemos dado cuenta muy rápido de que el número de cliqueos, de interacción, de nuevos usuarios se ha incrementado en una manera muy, muy interesante. Muy bien. Sebastián, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste tu infancia, tu adolescencia? Ok, yo nací en Tecate, Baja California, un pueblo, es pueblo mágico, aunque ya no se utiliza ese término, que es frontera con Estados Unidos, aproximadamente a 20 minutos de Tijuana. Y yo ahí pasé, se podría decir que los primeros 18 años de mi vida, hasta que me mudé a la Ciudad de México para comenzar mi carrera académica en la Ibero. Y posteriormente, pues decidí quedarme. Me dieron una oportunidad laboral aquí en ESPN y ahorita yo estoy viviendo en la alcaldía de Benito Juárez. Muy bien, muchas gracias. Tu vínculo con el deporte, Sebastián, además de que te interesó la comunicación como mercado, como área profesional para estudiar, ¿por qué te interesa el tema del deporte? Bueno, pues desde pequeño yo estuve involucrado mucho en el deporte. Mis papás siempre me metieron en actividades extracurriculares. Comencé en taekwondo, aunque fue de entrada por salida, pero estuve mucho tiempo jugando fútbol en equipos. También estuve en el equipo de la secundaria y de la preparatoria en básquetbol. Y ahí estuvimos yendo a varios torneos estatales. Y posteriormente, pues yo desde pequeño desperté un fanatismo con el mundo del deporte. Mi familia es de Culiacán, Sinaloa, amplios seguidores del béisbol, de los tomateros de Culiacán. Entonces, del pequeño ir a los estadios, mi papá también muy aficionado al fútbol, viendo los Juegos Olímpicos, los mundiales. Tuve la oportunidad de ir al Mundial de Brasil 2014. Entonces, todas esas experiencias y también en todo ese, se podría decir, lleno de gente, pues tuve la oportunidad también de conocer a algunos periodistas cuando estaban haciendo sus coberturas. Y entonces la oportunidad de charlar, ver lo que hacían detrás de cámaras, pues se me hizo muy interesante. Y poco a poco fue la curiosidad de ver documentales, estudiar estadística y dije, esto es a lo que me gustaría dedicar. ¿Y tu interés por el periodismo, aparte del deporte, por qué se dio? Pues va un poquito relacionado de que pues yo tenía mucho ese, se podría decir, cosquilleo de poder interactuar, cubrir, analizar los hechos deportivos que están aconteciendo, no solamente incluso en una colonia, sino en cualquier parte del mundo. Y eso va un poquito relacionado con la Fórmula 1. Yo la empecé a ver esporádicamente con algunas carreras de Fernando Alonso, Lewis Hamilton en sus primeros años. Pero se podría decir que lo empecé a ver de tiempo completo cuando Checo Pérez ingresó a la Fórmula 1 y yo las primeras carreras
pues la verdad yo no entendía absolutamente nada. Yo decía, ¿qué carajos es esto? ¿Cómo se cambia el compuesto de unos neumáticos? ¿Qué es el KERS? ¿Qué es el DRS? Y yo por mi cuenta empecé a estudiar. Empecé a estudiar por mi cuenta, a tratar de entender las complejidades y el tecnicismo que puede haber en este deporte. Y así poco a poco me empecé a dar cuenta de que llegaba a tener charlas con mis compañeros o con algunos colegas periodistas y me decían, es que sí llegas a tener un poquito más de conocimientos que otros. Y yo siempre tenía el cosquilleo de quiero utilizar en el periodismo deportivo, pero antes la Fórmula 1 no era un deporte consumido en México, porque mucho gira en torno al fútbol. Y en un menor porcentaje otras disciplinas como lo que es el béisbol, el básquetbol, pero mucho también se enfoca cuál es el plano internacional del atleta mexicano fuera de sus fronteras. Y Checo Pérez en esos primeros años no estuvo en un coche competitivo. Entonces, ahorita con todo ese repertorio, pues yo propuse un proyecto en ESPN de que me quería llevar las carreras y afortunadamente la primera temporada tuvo una buena aceptación dentro de la empresa y también se vio reflejado en números y también en la aceptación de los usuarios. Entonces ahí decidimos de que teníamos que hacer algo más completo para esta temporada. Muy bien. Ahora que estás ahí colaborando en ESPN, antes de entrar al tema de la Fórmula 1, ¿cómo ves tú en la actualidad el panorama de los medios deportivos en México? Sabemos que la pandemia ha generado cambios en los hábitos de consumo, de deportes. Muchos deportes pues entraron en pausa, los estadios se cerraron, y esto afectó al deporte y al no haber competencias deportivas, pues los medios deportivos también se vieron afectados, dejó de haber partidos, crónicas, reportajes. En este momento en el que tú estás colaborando con ESPN, ¿cómo ves en este momento de pandemia el panorama del periodismo deportivo, de los medios deportivos en México? Pues primero que nada, a mí me tocó entrar a la empresa 2 meses antes de la pandemia. Entonces, no me tocó tener como específicamente como un día a día en una jornada, se podría decir, normal, antes de que nos volvamos a una situación muy atípica. Pero ya en el tema de la pandemia, como tú dices, cuando se suspendieron todas las actividades deportivas, ahí nos dimos cuenta la capacidad de reacción y también de innovación de crear nuevos contenidos. Porque particularmente al no haber deportes, teníamos que buscar una solución para producir contenidos, porque sí era muy obvio de que los números estaban bajando de una manera muy considerable y pues obviamente, sí, o sea, todo el mundo entendía que había un problema de pandemia, pero tenías que hacer algo al respecto, porque al final de cuentas los medios se dejan guiar por las ganancias. Y si no hay ganancias, ahí puede haber problemas de recorte de personal, reestructuración completa de la empresa. Entonces lo que llegábamos a hacer, por ejemplo, en el área de redes sociales, era hacer muchas dinámicas. También teníamos que checar mucho fechas históricas con días de anticipación de que, ok, el 5 de mayo, ¿qué pasó el 5 de mayo hace 3, 5, 20 años? Y pues ahí podíamos encontrar algo interesante de que fue el último título de Michael Jordan o se cumplió tantos años del fallecimiento de un atleta. Y también por parte de los reporteros y de los editores también buscaban hacer entrevistas. Y O sea, buscaban generar contenido. sí, generar contenido como fuera posible. Y ahí yo creo que lo más interesante es que hubo un gran involucramiento y coordinación de todas las áreas, en el caso de ESPN Digital, qué va a hacer redes sociales, qué van a hacer los editores, qué van a hacer los reporteros para ver qué podemos producir. Al final de cuentas, si eran juntas diarias, sí llegó a haber momentos muy estresantes, pero afortunadamente algo que nos cayó como anillo al dedo fue de que cuando ya se estaba perdiendo como esa tradición, ya al final de cuentas regresaron los deportes y se volvió un poquito a renormalizar, se podría decir que el consumo. Porque sí, o sea, simple y sencillamente, ¿quién va a querer ver un canal deportivo cuando no hay deportes? Claro. ¿Cómo vas a querer ver el análisis de, por ejemplo, David Faitelson o de José Ramón Fernández hablando de algo que no hay en la actualidad? Por supuesto. ¿Y ahorita ya consideras que ya agarró un ritmo normal? ¿Tú ya estás yendo al canal? No, de hecho, todavía siguen cerradas parcialmente las oficinas. Algunas personas de televisión
que por una u otra razón nomás pueden trabajar en oficina, o sea que no pueden hacer home office. Ellos simple y sencillamente ya están en la oficina, pero obviamente los protocolos son bien estrictos. Yo tuve una vez la oportunidad de ir en octubre porque me proporcionaron algún equipo y sí, o sea, desde la entrada pues está como una capa para sanitizar a las personas que llegan a ingresar. Les dan cubrebocas nuevos, les dan guantes, les dan obviamente muchos geles antibacteriales, toallitas para que también limpien su área de trabajo. Porque dentro de los protocolos que tienen es que, por ejemplo, yo estoy utilizando una computadora, yo dejo mi escritorio y si alguien más lo tiene que utilizar, esa persona está correspondida también a desinfectarlo. Muy poquitas personas ahorita están, pero aproximadamente yo creo que es muy probable que este año no regresemos a la oficina. Mira. Y yo creo que una vez ya regresando a la oficina, sí va a ser de manera muy diferente como solíamos tenerlo antes. Yo creo que va a ser muy complicado de que estemos a full, de que el 100% de la plantilla laboral esté ahí en la oficina. Oye, en el caso de ESPN, ¿esta situación es a nivel global? ¿O es un Sí. caso particular el de México por el tema de la pandemia? Sí es a nivel global y también platicando con algunos colegas, no solamente de ESPN, de otros países, sino también de otras empresas de medios de comunicación, sí ha habido muchos cambios en cuestiones de recorte de personal, reestructuración del recurso humano, también nueva generación de contenidos y pues básicamente, y eso es un consejo que, por ejemplo, nos dio mucho mi jefa, pues tienes que seguir trabajando, tienes que ser muy creativo y no tienes que dar el brazo a torcer, porque no sabes el día de mañana qué puede suceder. Claro. Bueno, ahora sí pasemos al tema de Fórmula 1, Sebastián. ¿Ok? Con tus palabras y según tu experiencia, ¿cómo podrías describir qué es el Campeonato Mundial de la Fórmula 1? Básicamente es la máxima categoría del automovilismo, donde los coches más avanzados del mundo y los mejores pilotos del mundo están compitiendo para ser el mejor piloto del mundo, básicamente, a grandes rasgos. ¿Qué caracteriza al Gran Premio de la Fórmula 1? Por ejemplo, hablando de las reglas en relación a los autos, a la tecnología. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Qué caracteriza al Gran Premio de la Fórmula 1 en cuanto a sus reglas, a la competencia? Ok, básicamente se podría decir que un gran premio en el caso, por ejemplo, de un fútbol es un encuentro, una jornada en el que los pilotos y los equipos buscan conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, que a la medida que avanza el torneo van acumulando puntos y ahí es donde determinas en qué lugar vas a estar parado en el torneo. Y las reglas en relación a los avances tecnológicos de los autos, ¿cómo funcionan? Ok, básicamente la Fórmula 1 lo que busca, a grosso modo, es de que los equipos no lleguen a tener una ventaja muy cínica en cuestiones de avances tecnológicos y son muy específicos en cuestiones de medidas, en cuestiones de parámetros, de que si te llegas a exceder incluso un medio centímetro, puedes tener una penalización y perder una considerable cantidad de puntos. Lo que llega a pasar en los grandes premios cada fin de semana es que las condiciones de pista y las condiciones climatológicas son totalmente diferentes. Eso implica de que los monoplazas y los equipos se tienen que adaptar a esas circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo un Gran Premio de Bahrein o un Gran Premio de Italia, donde son rectas muy largas, donde lo que importa es la velocidad a punta, a un Gran Premio de Mónaco, que son muchísimas curvas, en el que tú tienes que tener un mejor agarre en esas zonas. Obviamente la velocidad a punta no es lo importante, pero sí quieres mantener una velocidad constante y que te ayude. Y por ejemplo, lo vimos muy claro en el último Gran Premio en Portugal, que los pilotos estaban sufriendo mucho con los vientos, que eran vientos de kilómetros bastante fuertes y eso impedía de que los pilotos pudieran tener sus mejores velocidades. Y ahí entra también la cuestión de estrategia, o sea, no solamente la cuestión tecnológica, cómo vas desarrollando el monoplaza a medida que va avanzando la temporada para tratarle de sacarle el mayor jugo posible. ¿Ok? El modelo de negocio, la empresa que es dueña de los derechos de la Fórmula 1 y del Campeonato Mundial es Liberty Media, ¿no? Así es. ¿Cómo opera el modelo de negocio de Fórmula 1? Sabemos que es una marca muy importante a nivel global y que para usar esa marca pues hay una serie de condiciones, de reglas, no cualquiera la puede usar.
Platícanos un poquito de lo que tú sabes, de la experiencia que has tenido. Bueno, básicamente el modelo de Fórmula 1, lo estamos mencionando, por ejemplo, en el caso del Gran Premio, se podría decir que funciona como un modelo de franquicia. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes una franquicia, tú la compras y tú explotas esa marca. En el caso de la Fórmula 1, sí hay muchos modelos de negocios, por ejemplo, los equipos, los pilotos, pero en el caso del espectáculo en general de la Fórmula 1 son los grandes premios. Una manera de tener un gran premio, pues tiene que ser una coordinación muy importante entre los gobiernos locales y también inversión privada de dicho país. Y aquí lo importante es de que los grandes premios, pues mucha gente pensará de que no, pues es para mejorar el automovilismo del país, mejorar en términos deportivos, pero básicamente es de que una nación o un país busca explotar la marca. ¿A qué me refiero? El Gran Premio de México, su objetivo es explotar el nombre de Ciudad de México, CDMX, o explotar la marca de el país México en general. Y eso es una noción de qué puede ofrecer ese país para el mundo, en cuestiones turísticas, en cuestiones incluso de calidad de vida, y eso genera un derrame económico, porque obviamente al inicio de cada Gran Premio te ponen imágenes de la ciudad y del circuito. Entonces la gente dice, no, pues es muy bonito, se ve que la experiencia es muy padre, y entonces eso es una manera de, obviamente, promocionarte turísticamente, no es de que dice visitmexico.com, pero ya con el hecho de todo ese espectáculo visual, pues obviamente hace más atractivo de que la gente pueda consumir ese producto. Claro. Oye, en materia de medios, la Fórmula 1 tiene su propio modelo, ¿no? Fórmula 1 lleva su equipo de producción, el Así que es. proyecta la transmisión en televisión, para internet. ¿Cómo funciona eso? Ok, yo creo que desde que Liberty Media llegó a la Fórmula 1, sí ha habido una evolución muy interesante de cómo ha sido la forma de comunicar para la gente. Yo creo que Liberty Media, algo que se ha enfocado mucho y lo ha logrado exitosamente, es tratar de atraer a gente, a un nuevo mercado de la Fórmula 1. Y, por ejemplo, vámonos paso a paso. En la cuenta de YouTube de Fórmula 1, que yo siento que es una gran cuenta, muy bien lograda, ves constantemente contenidos. Yo creo que fácil puedes ver uno entre 6 y 10 videos diarios de resúmenes de carrera, de la jornada, entrevistas con pilotos, ex pilotos, análisis técnico, y también hasta cierto punto llegan a tener, no explícitamente, pero sí un concepto de Fórmula 1 para dummies. Cómo funciona la Fórmula 1, cuántos grandes premios son, dentro del gran premio que hay en ese fin de semana, los compuestos de los neumáticos. Hacen una gran cantidad de contenidos que eso hace que la gente esté más interesada. Por otra parte, también en redes sociales, pues llegan a tratar de hacer una interacción un poquito más casual, informal, que eso le llega a gustar mucho a los aficionados de la Fórmula 1. Por otra parte, pues los que tienen los derechos de transmisión es Sky Sports, que es del Reino Unido, y que se podría decir que es el parámetro internacional que tienen ahí en la Fórmula 1. Y obviamente, incluso durante la misma transmisión, puedes ver más amigable, por ejemplo, en las estrategias de las carreras, en cuántas vueltas puede superar Bottas a Verstappen, o cuánto es la durabilidad de vida de cada compuesto. Entonces, poco a poco, la Fórmula 1 trata de simplificar a través de sus contenidos, de los medios de comunicación y de las redes sociales, que sea de una manera más entendible y menos compleja posible. Ok, bien. ¿Por qué crees que Netflix se asoció para hacer esta producción de Drive to Survive, que va por su tercera temporada este año? Bueno, yo creo que Netflix era de una manera básicamente muy simple de que podría ser un producto bastante interesante, y yo creo que Netflix ha apostado a muchos documentales, películas, y que en el caso de la Fórmula 1 yo creo que su objetivo principal era de que, ok, nuestra promoción son las carreras, pero obviamente tenemos que hacer de una manera más dramática o de novela los contenidos o las carreras, y quieras o no, Drive to Survive hasta cierto punto ha sido muy exitoso. Yo creo que ha sido su principal forma de patrocinar la Fórmula 1.
Y si Netflix, y es un hecho que Netflix está muy satisfecho porque ya van para la tercera temporada. Y a medida que han ido avanzando las temporadas, ha sido más la cantidad de personas que van consumiendo ese producto. Y la cantidad también de contenido como visual también ha evolucionado drásticamente. Es muy diferente la primera temporada, en el que quizá podría ser un tanto absurdo de que te da un paro cardíaco por un 10º puesto, ahorita de que ya crean verdaderas historias de los equipos, de los pilotos, que sí llega a ser verdaderamente interesante. Y también cómo le dan cobertura o cómo le dan el ángulo, por ejemplo, a un piloto. En el caso de Checo Pérez, la primera temporada sí tuvo una muy mala imagen, muy mal parado quedó, y ahorita en la última temporada pues sí se ve un cambio totalmente distinto. De hecho, hasta Checo Pérez pidió en la segunda temporada que no lo grabaran, qué tan mal quedó. Entonces, ¿Quedó resentido de la primera temporada? Sí, porque él hasta cierto punto invitó a la producción de Drive to Survive a su boda en Guadalajara. Entonces, imagínate que en tu propia boda hay cámaras, todo el equipo lo grabaron y no se utilizó absolutamente nada. Y él quedó como la imagen de que él es hijo de Papi Slim, de que gracias a ellos está en la Fórmula 1, que es un piloto de paga, y por otra parte, se podría decir que crearon un tipo de telenovela, la víctima y el villano. Y el caso de Esteban de Ocon, pues sí lo pintaron mucho en papel de víctima, de que él sufre las circunstancias de que si no tienes dinero, no puedes triunfar en la Fórmula 1 por muy buen piloto que seas. Cuando son muchos intereses de por medio para llegar a ese tipo de decisiones, cambios de pilotos y toda esa cuestión. Iris, adelante. Sí, ¿crees que, o sea, se aproxima a estudios que gracias al documental de Drive to Survive de Netflix se han subido los espectadores de cada carrera de la Fórmula 1? Sí, justo lo estaba diciendo en la pregunta pasada. Yo creo que sí ha sido más la audiencia que se ha acaparado. De hecho, hace unos días estaba platicando con varios compañeros y justo por la temporada de Checo Pérez, que dice, oye, fíjate que estoy más interesado, dónde lo puedo ver y todo eso, porque vi Drive to Survive y me interesó mucho en ver las carreras. Y sí, o sea, si tú ves a grosso modo, muy resumido, cómo es el espectáculo, lo que es los choques, las peleas, las discusiones fuera del paddock, pues obviamente te va a interesar. Obviamente no lo vas a ver en cada gran premio, pero pues, es garantía de que por el simple hecho, igual de que son unos coches más rápidos del mundo, de que corren en un promedio por arriba de los 300 kilómetros por hora, pues obviamente te va a llamar la atención. Claro. Oye, Sebastián, pasando al tema de México, ¿cómo está la afición, el consumo del Gran Premio en México? Así en términos generales, de lo que tú has visto, leído en audiencias, en interés, en usuarios, en seguidores. Ok, yo creo que primero que nada, a raíz de que Checo Pérez llegó a Red Bull, sí nos hemos percatado de que, por ejemplo, los boletos para el siguiente Gran Premio de México han incrementado. Aproximadamente yo creo que incrementaron entre unos 2,000 y 3,000 pesos al precio original, porque cabe recabar de que la gente que compró boleto para la edición 2020 que se canceló. Y que se canceló, esa persona se le respeta el boleto y va a poder ingresar. De hecho, hasta incluso se le respeta el precio. Pero para las personas que no han comprado boleto y quieren ir a esta edición 2021, ahí sí se han incrementado los precios. Y eso es por dos razones. Uno, por el tema de la pandemia, de que va a haber un aforo reducido y obviamente no van a tener las ganancias que un aforo completo. Y la otra es de que, pues, obviamente es más atractivo de que Checo Pérez de aspirar a un séptimo, a puntos básicamente, de que ahorita puede llegar a podios e incluso ganar carreras. Claro. Y yo tengo una pregunta. ¿De dónde reciben más dinero? O sea, vamos a suponer que de la Fórmula 1 reciben más dinero mediáticamente, o sea, de los medios, de la televisión y así, o de los patrocinadores. ¿Te refieres a las escuderías, Iris? No, en general la Fórmula 1, o sea, como Liberty Media, o sea, ¿de dónde es que genera más dinero? Sí, pues en cifras de derechos de transmisión no estoy muy familiarizado en cantidades, pero sí obviamente sí ha de ser una cantidad considerable la que debe de pagar Sky Sports.
porque hay una comunión entre Fórmula 1 y Sky Sports en cómo van a dividir sus contenidos, tanto en televisión como en redes sociales. Y por otra parte, pues es el tema de los patrocinadores. Y por ejemplo, en el caso de los equipos, sí radica mucho en el dinero que puedan ellos tener. Y otra también es las ganancias en merchandising. Son muy caros los productos de Fórmula 1. O sea, tú compras una gorra o una playera, te sale mínimo en unos 2,000, 3,000 pesos. Imagínate que una persona, supongamos una sola persona, por cada gran premio compra una camisa. Son millones y millones y millones de euros. Y no solamente el merchandising que se celebra en cada gran premio, sino también el merchandising que puedes encontrar en plazas comerciales. Y pues obviamente mucha gente subir al tren, por ejemplo, de que Checo Pérez, pues obviamente va a incrementar mucho la marca de Red Bull aquí en México. Entonces sí, se podría decir que básicamente hay 3 pilares en las ganancias o la manera de que puedan ellos subsistir: los derechos de transmisión, el merchandising y los patrocinadores. ¿Cuál es el perfil del consumidor mexicano de Fórmula 1? ¿Dónde está? ¿Quién es? De lo que tú sabes, Sebastián. Ok, yo siento que ¿Son quizá, más hombres, menos mujeres? bueno, de entrada, igual por el deporte, porque lamentablemente no hay una inclusión femenil en la Fórmula 1, que ha tratado igual la Fórmula 1 con una categoría que se llama W Series, que es una competencia de automovilismo única y exclusivamente para mujeres. Pero de todos modos es una realidad de que en la Fórmula 1 no hay mujeres. De hecho, 5 nomás han podido correr en la Fórmula 1 y una ha llegado a puntuar. Entonces, básicamente el mercado se concentra, yo creo que en un 80% en hombres. También yo siento que ahorita México ha de estar posicionado quizá en el segundo lugar en Latinoamérica. Yo creo que después de Brasil. ¿Brasil tiene más aficionados que México? Sí, porque Brasil tiene una mayor tradición en el mundo del automovilismo. De acuerdo. Y a lo largo de las décadas ellos han tenido pilotos campeones del mundo y pilotos que han ganado carreras. Desde la salida de Felipe Massa en 2018, pues básicamente el único piloto latinoamericano es Checo Pérez. Y ahorita pues, y esa es una apuesta, por ejemplo, yo sé que estoy cambiando de tema a tu pregunta, pero por ejemplo esa es una apuesta que tiene Red Bull. El mercado de Red Bull no se concentra en Latinoamérica o no son de sus principales targets. Y es un nicho de mercado que ellos están buscando ahorita con México. Y no solamente en México, sino también en Latinoamérica, por el simple hecho de que Checo Pérez es el único de esa zona. Órale. En el caso de México, yo siento que no hay una afición realmente fiel de Hueso Colorado en nuestro país. Yo siento que Checo Pérez ha sido una persona que ha influenciado mucho, aunque hemos tenido grandes pilotos, por ejemplo, los hermanos Rodríguez, pero pues estamos hablando de pilotos de hace 4 décadas. Y antes de Checo Pérez, pues no había en teoría en general no hay una afición al automovilismo aquí en México. Y yo creo que la gente se ha empezado a subir el tren desde la temporada pasada. El morbo de ver de que si realmente Checo Pérez es un buen piloto, de que si realmente puede ganar carreras. Y obviamente eso influye mucho de que pues tienen unas grandes ganancias. Yo creo que ese fue uno de los motivos por el que el mexicano estuvo muchos años con Force India. Porque Force India nunca tuvo un piloto con ese impacto mediático y de ganancias como lo fue Checo Pérez. En sus Le daba casi... proyección, ¿no? Sí, fue básicamente. Y también Sauber también tuvo un gran cambio y obviamente también influye mucho de que atrás de él tiene un gran respaldo económico, como lo que es la marca American Mobile, con Carlos Slim. Claro. Adelante, Marion. Sí, quería saber qué opinas sobre la rivalidad entre Verstappen y Checo Pérez y cómo crees que va a solucionar esta rivalidad Checo en esta temporada. Bueno, pues de entrada los compañeros de equipo siempre llega a haber un recelo y una rivalidad por el simple hecho de que no hay mejor punto de comparación porque están en condiciones similares, me refiero al monoplaza, que es los compañeros de equipo. Y en el caso pues, de Max Verstappen y Checo Pérez, yo creo que ahorita no ha habido, se podría decir que esa férrea rivalidad porque acaba de llegar
y yo creo que ahorita tanto Max como Checo están conscientes de sus deberes como equipo y de manera individual. Entonces, yo creo que ahorita están muy en pro de tratarle de competir a Mercedes, porque saben que si hay una división va a ser imposible tratar de superarlos, pero va a ser muy interesante cómo va evolucionando a medida que pasen las carreras, porque Red Bull se podría considerar que es un equipo que no ha sabido negociar bien o tratar de lidiar con el primero y con el segundo piloto. Lo hemos visto con Ricciardo y Max Verstappen, que parecía que era un matrimonio y terminó en un divorcio muy feo. Vámonos más para atrás, en la época dorada de Sebastian Vettel, sí era muy obvio de que Red Bull tenía así a Sebastian Vettel y acá a Mark Webber. Incluso cuando Mark Webber hacía buenas carreras, le pedían al equipo que lo dejara pasar. Y ahí hubo roces y división, y de hecho esa pelea fue más fuerte. Pero es algo que puede pasar con Max Verstappen y Checo Pérez, porque obviamente Checo, pues al ser su primera oportunidad con un coche competitivo, se quiere comer al mundo. Igual Max Verstappen, que es un piloto muy joven, el piloto que logró la victoria más joven en la historia de la Fórmula 1, pues obviamente hay muchas expectativas de él. Pero pues obviamente ahorita el proyecto de Red Bull gira en torno a Max Verstappen. El coche está diseñado por Max Verstappen, y más por su edad, tiene 23 años, es muy joven y aparte mucha experiencia, tiene 6 años en la Fórmula 1. Va a ser muy interesante ver cómo transcurren a medida de las carreras, pero también Red Bull, hasta cierto punto, pero esa es una hipótesis que yo llego a plantear, si Checo Pérez, a medida que avance la temporada, tiene resultados muy, muy diferentes a Max Verstappen, pero mejores, puede ser que a mitad de la temporada Red Bull ya se enfoque a Checo Pérez. Pero eso va a depender mucho de cómo avance la temporada, pero con situaciones muy similares puede ser que sí haya una ventaja con Max Verstappen, pero lo interesante es si les dan libertad de pelear entre ellos. Claro. Sebastián, ¿en qué hay que poner atención cuando uno ve un gran premio por televisión? ¿En qué aspectos crees que vale la pena poner atención? ¿Puedes ser más específico con la pregunta? Si tú ves un premio, una persona que nunca ha visto el gran premio y le sugieres poner atención en ciertas cosas para que lo entienda mejor o lo disfrute más, ¿qué le sugerirías? ¿Que solo vea el final de la carrera? ¿Que vea el arranque? Bueno, en cada carrera se podría decir que 3 momentos cruciales. El inicio de la carrera, que ahí también se determina mucho el destino de un piloto, las aspiraciones que puede tener durante la carrera. El otro es cuando van a boxes, porque ahí se determina una estrategia, si pueden hacer una parada, 2 paradas, un stint más largo. Y la otra es el final de la carrera. Otro aspecto, pero pues es algo impredecible, pero que puede cambiar el transcurso de un gran premio, son las salidas de los safety car. Entonces yo creo que eso se podría decir que son los momentos más importantes que una persona puede ver, porque es impredecible en qué vuelta va a rebasar Verstappen a Hamilton. Sí, un O de que en qué accidente. vuelta va a pasar un accidente. O sea, son cosas que nosotros no podemos predecir, pero son cosas que van a pasar. Y de los días previos, ¿el día bueno cuál es? ¿El día anterior o 2 días? Bueno, el día más importante es el día de la carrera, pero el que sigue es la clasificación. Y la clasificación porque ahí se marcan los tiempos más rápidos en todo el fin de semana. ¿Es un día antes siempre? Sí. Los viernes son las prácticas. Ok. Que no tiene ¿No cuentan? no tiene injerencia en ningún resultado deportivo. Ok. Básicamente en lo que se enfocan los equipos es saber que las condiciones de la pista, de que el piloto se llegue a adaptar y también para ver qué funciona, qué no funciona, qué se tiene que corregir para emplear una estrategia el día de la clasificación, que es el día sábado. El día sábado, bueno, antes de la clasificación, ese día sábado hay una tercera práctica y posteriormente está el día de clasificación. En clasificación se tratan de marcar los tiempos más rápido para saber desde qué posición vas a largar. El que tiene el mejor tiempo se queda con la pole position, es el que más adelante va a arrancar y así sucesivamente. Y ahí también implica qué estrategia vas a utilizar para la carrera, qué compuesto de neumático vas a utilizar, si vas a una sola parada o si quieres hacer un stint más largo, ahí
ahí entra en juego todas esas cuestiones. Y ya el día de la carrera, pues básicamente es la misma carrera, las vueltas, y ahí pues también, dependiendo de las circunstancias, ahí se llegan a realizar algunos cambios. Pero la clasificación, lo único importante es en qué posición vas a largar, porque no te dan puntos. La carrera es el único día en el que te proporciona. Que ganas puntos. Así Adelante, es. Marion. Sí, pues de lo que estoy escuchando, como que tienen muy organizado como los lugares en donde están posicionados todos los coches. Entonces mi pregunta es, ¿quién decide o cómo se decide el orden en el que se ponen en los pits para todos los arreglos? Bueno, esa es muy buena pregunta. La posición va determinada a cómo terminaste en el campeonato de constructores. Cuando tú entras a pits, el primer garaje es del equipo campeón. Ok. Y así sucesivamente. El último garaje ese es un detalle muy interesante, ¿eh? Solo para conocedores. Solo para conocedores. Eso lo hacen para evitar. O sea, al final de cuentas, hasta los equipos top salen beneficiados, porque tú entras a pits e inmediatamente cambias de neumáticos. Sales más rápido. Pero el que está en el último lugar le puede tocar mucho tráfico si es de que muchos coches están en boxes. O sea, tú vas en la línea y pues entran y salen y ahí llega a haber muchos. Y gracias a eso pueden ganar más fácil, ¿no? O sea... Sí, pues puedes ganar y perder mucho tiempo. Si un coche te estorba, ahí te puede quitar fácilmente 3, 4 segundos, que si estás peleando por un lugar, puede ser garrafal. Lo que hacen muchos equipos para evitar ese tipo de circunstancias, utilizan un término que se llama undercut, que es de que un piloto de atrás quiere superar a un piloto de adelante haciendo una parada más temprana en pits. Como el neumático se va desgastando, dicen, ok, hago una parada, me van a dar un compuesto nuevo que va a ser más rápido de entrada, mientras el otro piloto está perdiendo ritmo y voy a tratar de recuperar tiempo. Entonces es muy común en algunos pilotos de que para uno y en la siguiente vuelta para el otro, si estás peleando por esa posición. ¿Y no es un riesgo hacer prácticas en pistas antes de la carrera? No, yo siento que hasta es un bien necesario, porque al final de cuentas, un piloto se puede dar cuenta también ellos mismos del límite o el tope que ellos pueden tener en pista. O sea, ellos tratan de adaptarse lo más rápido a las circunstancias del circuito, y esta cuestión, te pongo un ejemplo. Vas en recta principal, vas a velocidad a punta, vas a full. También ellos te pueden dar cuenta de hasta cierto punto cuándo pueden frenar. Que si te vas en clasificación, que chance nomás tienes 1 o 2 oportunidades, cometes un error y ya puedes echar a perder un fin de semana completo. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachas? Sí, nada más una última. Pues obviamente los contratos de Mercedes con Bottas y Hamilton ya van a acabar, entonces creo que están como tienen la mira en Williams. ¿Crees que sí cambien de alguno de sus corredores o sí lo renueven a los dos? Bueno, es una gran posibilidad de que llegue a pasar, porque el desempeño de Valtteri Bottas en Mercedes ha dejado mucho que desear. Y como tú dices, tanto el de Hamilton como el del finlandés están a punto de expirar, aunque también es muy común en Fórmula 1 de que no hay contratos más de 2 años. Son contratos a corto plazo. Y, por ejemplo, en el caso de Hamilton, pues sí llegó a tener muchos problemas con la renovación, porque él se podría decir que gana el doble de lo que gana Max Verstappen, que es el segundo piloto mejor pagado. Max Verstappen aproximadamente gana como 22 millones de euros al año, y Hamilton llega a superar los 40 millones. Entonces, puede ser que en algún momento Mercedes ya no pueda, o sea, obviamente tiene mérito Hamilton de ganar esa cantidad por todos los logros que ha llegado y que Mercedes está así parado, pero vamos a ver hasta cuánto tiempo puede durar esa relación, porque nada es para siempre. Y la otra es con Bottas, pues los desempeños deportivos han dejado mucho que desear, y mucha gente está pidiendo el ingreso de George Russell, que tienen esa relación con Williams, Mercedes, y que
la única carrera que corrió con Mercedes, que estuvo a punto de no solamente lograr sus primeros puntos, sino de ganar su primera carrera en Fórmula 1, pues sí te habla de que es un joven con un futuro prometedor. Pero Mercedes es a veces un poquito muy conservador con sus ideas y con sus manejos. O sea, A ver, puedes... si entiendo bien entonces, de los 10 equipos, de las 10 escuderías, Mercedes y Williams son como hermanos. Sí, se podría decir que tiene una relación porque Mercedes le suministra el motor. O sea, por ejemplo, Luego, Red Bull y Alfa Tauri. Red Bull y AlphaTauri se podría decir que son de la misma marca. Ferrari, aunque no sea dueño de Alfa Romeo y de Haas, tienen una relación estrecha porque Ferrari les suministra los motores a esos equipos. Ok. Te pongo un ejemplo y es lo que aplica un poquito con George Russell. Los nuevos, Mick Schumacher, que es piloto de Haas, es de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari. Ya. Entonces, Ferrari, pues obviamente tú no vas a sentar a un rookie en Ferrari o en una escudería top. Claro. Entonces, a uno de los equipos donde tú le suministras motores, le dices, oye, te presto este talento, por mientras él está, se podría decir, haciendo sus pininos, que esté agarrando nivel, también te ayuda a tu equipo, pero en el momento que creamos necesario, ya no los vamos a adjudicar nosotros. Se podría decir que es como un préstamo. Y en el caso de George Russell, tiene una relación con Mercedes, y por eso tiene posibilidades de saltar a Mercedes que a Ferrari. Hay comparativos, mi última pregunta, ¿hay comparativos del volumen, del poder económico de las empresas? Por ejemplo, yo no he checado eso, pero ¿Mercedes genera más dinero que Renault? Sí, O sea, claro. ¿no hay una relación entre que Mercedes... Hay una disparidad muy fea en los equipos de la Fórmula 1 históricamente hablando, y esa es una de las metas que está buscando el Liberty Media a partir de la siguiente temporada, que hay un cambio de reglamento y que va a haber una evolución, incluso también en los monoplazas y en el espectáculo, es el tope salarial, que es un concepto que vemos, por ejemplo, en los deportes gringos como el básquetbol, el fútbol americano, el béisbol. Eso es lo que está buscando la Fórmula 1, porque, por ejemplo, hace unas temporadas Mercedes, Ferrari y Red Bull oscilaban un presupuesto más o menos de 450 euros aproximadamente al año, con un modesto presupuesto de Alfa Romeo, Haas, que no superaba los 120 millones de euros. O sea, estamos hablando del triple. Sí. Entonces, obviamente va a haber una diferencia de que pues tienes más presupuesto, pues obviamente tienes más posibilidades de desarrollar tu monoplaza. Y eso obviamente es una gran condicionante, y eso ha pasado históricamente. Y es algo que busca la Liberty Media, de que traten de ser más equitativos, que traten de ser más parejas las peleas. Obviamente no va a haber una revolución total de que, por ejemplo, la siguiente temporada Williams va a ganar el Mundial, pero sí de que no esté en los últimos puestos, o de que no haya unas diferencias groseras de que siempre gane Ferrari, que siempre gane Mercedes y que siempre gane Red Bull. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Pablito, tú, muchachas? No, muchas gracias por ayudarnos. Sí. No, al contrario. ¿Algo que quieras agregar, Sebastián? Bueno, del tema de las ganancias y de los presupuestos también, la FIA les da compensaciones económicas de acuerdo al lugar donde tú vayas terminando en el campeonato de constructores. Obviamente el equipo que termine en primer lugar, pues obviamente va a recibir una mejor remuneración. Y eso también implica, pues te digo, te ahorras ese presupuesto para poder invertir mejor tu monoplaza. Otra cosa que también quieren igualar en condiciones es el túnel de viento, el uso del túnel de viento. Es un sistema que ellos utilizan para ver cómo funciona la aerodinámica del monoplaza. Se podría decir que una cápsula enorme, una corriente de aire muy fuerte, y ahí te das cuenta de, ok, funciona así de esta manera, y hacen, se podría decir, todas esas investigaciones para ver qué pueden mejorar. Los equipos top tienen menos tiempo para utilizarlo, y los peores equipos les dan más tiempo para poderlo emplear y mejorar su monoplaza para la siguiente temporada. Que es un poco, reiteramos, volvemos como a los deportes gringos, el peor equipo tiene más posibilidades de agarrar un mejor prospecto en el draft, a mejores ¿Liberty talentos. Media es capital norteamericano, Sebastián? Sí, es capital norteamericano, totalmente norteamericano. Vale.
Pues muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Qué bueno que estás ahí haciendo esa labor en las redes. ¿Manejas las redes, todas las redes de esa cuenta? Tenemos 11 cuentas en ESPN y dependiendo del día, pues nos dividimos las cuentas, pero los fines de semana o los grandes premios yo soy el encargado de ESPN México para cubrir las carreras. Perfecto, pues felicidades, qué bueno. Gracias. Ahí te vamos a ir siguiendo toda la temporada. Sí, y publicamos mucho contenido. Ahí tenemos juntas con los argentinos, con los gringos. La verdad estamos haciendo un buen proyecto y más volvemos con el tema de Checo Pérez. ¿Y estás tú solo en esa área de Fórmula 1? De Fórmula 1 en redes sociales, sí. Órale. Y yo también llego a tener juntas editoriales y yo llego a coordinar a los editores de Argentina, de Estados Unidos y de México para proponer ideas y también que redactar. De hecho, algo que publicamos cada gran premio y es algo que a mí me asignaron es una introducción a la Fórmula 1, como un Fórmula 1 para dummies. Entonces, cada gran premio explicamos un tema de la categoría. De hecho, hoy se publica uno. Ahí se los, los voy a compartir. Vale, sí, con gusto para verlo. Pues qué bueno, entonces seguiremos en contacto para ver cómo va la temporada y ojalá nos veamos en el Gran Premio de México. Esperemos que sí, espero que me den la acreditación. Ponte las pilas, Pablito, para que nos den nuestras entradas, güey, nos decide. Pues déjame ver con Mitzi, a ver cómo están organizando el changarro. ¿Todavía siguen con CIE? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Sí, es probable que este año, si se hace el presencial, pues llevemos voluntarios. Vamos a ver qué nos dicen. Va a ir Iris y Marion, están invitadas. Bueno, ya no te quitamos tiempo. Sí, síguela rompiendo, amigo. No, muchas gracias y un saludo a todos. Y siempre es un gusto ahí ayudar a gente de Libero. Nomás un favorcito, compárteme cuando ya tengan el trabajo terminado. Claro, sí, te lo mandamos. Venga, bueno, cuídate, Sebastián, un abrazo, nos vemos. Igual, bonito Gracias, día. bye. 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 Pues ya está. Nos vemos el jueves, entonces. Mañana. Claro. Ah, hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí, al ratito.